el enfoque del sermón será en los versos 4 al 11, pero yo deseo que por favor leamos desde el verso 1 para poder tener todo el contexto del cual vamos a estar hablando. Primera Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer los versos 1 al 11, y el enfoque de nuestro sermón será en los versos 4 en adelante. Cuando lo tenga, se puede poner de pie en reverencia a la palabra, lo puede confirmar con un amén. El tema de esta noche es viviendo el presente y mirando el futuro. Viviendo el presente, pero mirando hacia el futuro. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. ¿Estamos todos ahí? Para que todos podamos leer juntamente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Lea los últimos versos conmigo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Tenga la amabilidad de tomar su asiento. Amado hermano, amada hermana, hemos orado para que sea el Señor el cual me ayude para poder exponer fielmente la palabra del Señor en esta preciosa noche. Como se recordarán y como ya saben, vamos verso a verso estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y desde el capítulo 4, verso 13, hace 3 sermones venimos estudiando acerca de la venida del Señor y acerca de la esperanza cristiana. ¿Sí se acuerdan? Y si no se acuerdan, pues no hay problema. Usted puede volver a ver los videos, y vamos a brevemente repasar lo que hemos aprendido hasta este momento. Desde el capítulo 4, verso 13, Pablo comienza a aclarar el tema de la venida del Señor y la esperanza que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos gozar. En el verso 13 del capítulo 4, él le dice: hermano, no ignoren acerca de los que duermen, no ignoren si mueren en Cristo, no ignoren acerca de los que han muerto en Cristo. La esperanza es que Cristo prometió que Él va a regresar, y como Él lo prometió, Él regresará. Y la esperanza es que aunque hayamos muerto en aquel día, resucitaremos para recibir al Señor en el aire y ser transformados y estar con Él para siempre. En el último sermón, en el capítulo 5, vimos que Pablo una vez más anima a los hermanos y él les dice: ustedes saben que el Señor viene, y no es necesario que yo les diga cuándo o aquí o allá, ni tienen que buscar la fecha exacta ni la hora exacta, porque nosotros, nuestra esperanza, lo que nos alienta y en lo que nos ayuda es que aunque no sabemos cuándo el Señor vendrá y no estamos seguros exactamente cuándo vendrá, pero una cosa sí es que lo estamos esperando y estamos preparados. Por ende, cuando Él venga, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que tenemos clara la promesa del Señor, que el Señor regresará. Tenemos clara nuestra esperanza de que si Él viene, y si Él viene y estamos vivos, seremos arrebatados para ser glorificados allá en el aire. Pero si hemos muerto, y si alguno de nosotros muere desde aquí hasta que viene el Señor, pues la promesa es que su espíritu va a descansar en la presencia del Señor, su cuerpo va a la tierra, pero cuando el Señor venga, ese cuerpo será resucitado y será glorificado, y todos juntos vamos a recibir al Señor. Y qué bien, ¿no? Hasta ahí vamos súper, vamos bien, vamos perfecto.
Pero ahora puede surgir la pregunta, y la pregunta que vamos a contestar en esta noche es, bueno, sabemos que el Señor viene. Sabemos que, como dijo nuestro hermano el domingo, sabemos que no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero sabemos que vendrá. A la luz de esa esperanza, entonces, ¿cómo debemos vivir? Tenemos esta esperanza que el Señor vendrá. Y nuestra esperanza es que si estamos en Cristo, gozaremos la eternidad con Él. ¿Qué hacemos entonces desde ahora hasta que Él venga? Y bueno, eso es lo que vamos a contestar en esta noche. Desde los versos 4 hasta el verso 11 del capítulo 5, Pablo comienza entonces a darnos cómo es que luce la vida de los hijos de Dios que tienen la esperanza en Cristo. Y la va a contrastar con aquellos que no están en Cristo, con aquellos que no tienen a Dios como su esperanza, con aquellos que no son, como leímos, no son del día ni son de luz, sino que son de tinieblas y de la noche. Así que en esta noche, mientras vayamos desarrollando el sermón, pues si vemos que si sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, gocémonos porque nuestra esperanza está en Cristo. Pero si no estamos seguros, que quizás en esta noche están escuchando y no están en Cristo, pues hoy es el día que Dios ha escogido para que escuchen el evangelio de salvación y puedan atender al llamado que Dios le hace al ser humano de reconocer que sin Él estamos perdidos, pero que solamente en Él y a través de Él podemos alcanzar salvación. Y solo como una antesala, desde el verso 12 al verso 22, pues veremos un poquito la conducta cristiana en la iglesia y también en su vida personal. Así que eso va a ser nuestro pastor y nuestro hermano Brian mañana y en 7 días, si Dios nos da vida. Pero hoy contestaremos cómo entonces vivimos a la luz de nuestra esperanza. Pablo sigue haciendo este contraste entre los hijos de Dios y los incrédulos, entre los creyentes y los que no tienen a Cristo ni creen en Cristo, entre los que son de Dios y los que son del mundo, en los que viven guiados por Dios y los que viven guiados por el diablo. Lo hemos visto desde el capítulo 4, verso 3, él dice, ustedes tienen esperanza, los de afuera no. Si usted está en esta noche aquí y tiene a Cristo como su Señor y Salvador, pues usted tiene esperanza. Y si hay alguien o los de afuera que no tienen a Cristo, pues entonces no tienen esperanza. Es el contraste que Pablo está haciendo. En el capítulo 5, él dice, ustedes saben acerca del día del Señor, por ende no los va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no nos va a sorprender? Bueno, porque nosotros sabemos que Cristo viene y lo estamos esperando activamente. O sea, nosotros sabemos, vivimos esta vida, día a día, pero nuestro corazón y nuestra alma sabe que el Señor viene. Y si Él viniera mañana, pues estamos preparados. Y si Él viniera en 10 años, estamos preparados. Y si morimos antes que Él venga, estamos preparados. Por eso que Pablo dice, a ustedes ese día no le va a sorprender como ladrón en la noche, pero a ellos, en el verso 3 del capítulo 5 dice Pablo, a ellos sí, porque ellos dirán paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad sobre ellos, dice Pablo, ojo que él no dice sobre nosotros, él no dice sobre los que tenemos esperanza, él dice sobre ellos vendrá destrucción repentina. Pablo continúa, vamos a continuar esta distinción, esta diferencia que debe haber entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, entre los que tienen esta esperanza y los que todavía no. Él ahora entra en modo exhortativo, Pablo. Pero él sigue escribiendo con un corazón muy pastoral. Él sigue escribiendo a los tesalonicenses y es el anhelo de mi sermón en esta noche. Cuando hablamos de exhortación, no hablamos de golpearlo, de que usted salga de este lugar derrotado y diciendo, ay, mi vida es una llaga podrida. No, mi anhelo es el mismo de Pablo, que nos alentemos. Si usted se fija que en el verso 18 del capítulo 4, él dice, aliéntense unos con los otros. Y el último verso de nuestro pasaje en esta tarde, una vez más, él dice, anímense, edifíquense. Este es el anhelo de Pablo, que los hermanos de Tesalónica se animen, se alienten. Quizás estaban confundidos, estaban tristes por el malentendido que habían tenido. Pablo les dice, pues aliéntense con la esperanza de que Cristo vendrá. Aliéntense que ustedes son de Dios. Consuélense los unos por los otros, que ustedes tienen esperanza. Mi anhelo es que en esta noche nosotros también nos consolemos unos a otros con este mensaje de que nosotros somos de luz.
Nosotros somos del día. Nosotros tenemos esperanza. Y por más fea que sea la situación que estemos pasando, o las tribulaciones, o los problemas de la vida, pues tenga por cierto que las tribulaciones que pasamos hoy en este día no se comparan con la gloria que nos espera cuando la trompeta suene y seamos levantados para recibir a nuestro Salvador en el aire. Ese es mi anhelo, que seamos consolados. Pablo por eso le escribe a ellos con un corazón muy pastoral, con un corazón muy amoroso. Ciertamente cuando se exhorta se llama la atención, pero siempre se hace con el anhelo de levantar, no de destruir. Así que Pablo hace esta comparación y usted va a ver, los incrédulos están asociados con 3 palabras. Y quiero aclarar esto porque estas palabras van a ser usadas continuadamente o van a recurrir frecuentemente durante la lectura. Los incrédulos están asociados con oscuridad, con sueño y con embriaguez. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios están asociados con lo completamente opuesto. Los hijos de Dios no están asociados con oscuridad. Ellos son de luz, son del día. Los hijos de Dios no están en sueño, no están durmiendo, sino que ellos están alerta, están velando. Y por último veremos que los hijos de Dios no están embriagados, no, ellos están sobrios esperando a su Señor. Así que vamos a ver lo que distingue la vida de los hijos de Dios, de los hijos de luz y del día. Y por eso el tema es viviendo el presente pero mirando al futuro. ¿Qué hacemos entonces mientras nuestro Señor viene? Bueno, vamos a ver las 3 características que definen a los hijos de luz. ¿Hay hijos de luz en esta noche aquí? Hay hijos del día. Y si usted todavía no lo es, pues hoy es su noche que pues Dios ha permitido, como hemos dicho, de que pueda escuchar el mensaje de salvación. Veremos que cómo se diferencian los hijos de luz con los hijos de las tinieblas. Bueno, primero veremos que su naturaleza es diferente. Luego veremos que su comportamiento es diferente. Y por último veremos que su destino final es diferente. Hay una diferencia entre nuestra naturaleza con los que están en el mundo, nuestro comportamiento, nuestra conducta, los que estamos aquí con los que están en el mundo, y el destino que nos espera también es muy distinto. Así que si usted está listo, comenzamos con el primer punto. La naturaleza de los creyentes, versos 4 y 5. Pablo comienza alentando a los tesalonicenses y él lo hace de la mejor manera. Él lo hace a los hermanos de Tesalónica. Él los comienza a animar recordando su relación con Cristo, recordando que ellos no son ajenos a Dios, sino que ellos ahora tienen armonía, tienen comunión con Dios. Y igualmente nosotros, amados hermanos, si queremos estar preparados para el día que el Señor vendrá, debemos estar seguros y firmes en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre. Verso 4 comienza diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y usted ve otra vez la comparación que Pablo va haciendo. Él dice: mas vosotros, o sea, los lectores de la carta, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Los creyentes de Tesalónica no estaban en tinieblas como quienes, como los demás que él habló en el verso 3, para los cuales está la destrucción repentina. Y como decíamos, para ellos sí el Señor, la venida del Señor los sorprenderá como un ladrón en la noche. Pero para los hermanos de Tesalónica, para nosotros y para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, no será así, porque estamos esperando a nuestro Señor. Como vemos en el verso 5, los cristianos, su naturaleza es de luz, es de día. Los cristianos son hijos de luz y del día. Ellos, en cambio, no. Ellos están, como dice Pablo, ustedes no están en tinieblas. Y él se refiere a los demás, a los que no han recibido a Cristo todavía. Y esta condición de tinieblas, de oscuridad, es la condición de todo hombre y toda mujer fuera de Cristo. Todo hombre y toda mujer que todavía no ha confesado a Cristo, pues lamentablemente está en tinieblas, en oscuridad, y camina a ciegas. Y esa era así nuestra condición antes de venir a Cristo también, ¿no?
Caminábamos muertos en vida. No había vida espiritual en nosotros. Éramos ignorantes y rebeldes a la palabra de Dios. No buscábamos a Dios, ni queríamos a Dios, ni podíamos agradar a Dios. Fue hasta que Él nos encontró. Efesios 2. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida. Aunque estábamos muertos, no pudiendo hacer nada por nosotros, ni nadie más queriendo hacer nada por nosotros, fue cuando Dios intervino en nuestra vida y nos despertó, nos alumbró con su luz. Y es ahí porque nosotros somos llamados hijos de luz, porque nuestra vida ya no está en oscuridad, ya no está en tinieblas, ha sido alumbrada con la gloria, con la luz gloriosa de nuestro Dios. En Efesios, Pablo, capítulo 5, verso 8, Pablo le dice a los efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, hablando de nuestro pasado. Gloria a Dios, que los que estamos en esta noche, antes éramos tinieblas, pero ahora ya no, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andemos como hijos de luz. Si ven, no están en tinieblas. Mi amado hermano, si usted tiene su fe puesta en Cristo, perdón, tenga por cierto que usted no está en tinieblas, o no debe estar en tinieblas, porque ya no hay esa ignorancia espiritual, ya no hay esa muerte espiritual. No hemos recibido vida. Pablo dice que antes los que andan fuera de Cristo andan sin esperanza y sin Dios. Ellos andan como nosotros antes andábamos, en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, duros de corazón, ignorantes. Pero gloria a Dios que ya no es así nuestro caso. Gloria a Dios que la luz de Cristo ha alumbrado nuestra vida. Gloria a Dios que nosotros ya no somos hijos de ira, como Pablo dice en Efesios. No, ahora somos hijos de luz. Todos aquellos que todavía no tienen su esperanza en Cristo, lamentablemente no son hijos de Dios. Viven bajo el dominio de Satanás. Son del reino de las tinieblas. Y no solo viven atados al pecado, ellos aman su pecado. No es hasta que Cristo alumbra nuestra vida y entra y nos bota del caballo, como hizo con Pablo, que nosotros podemos reconocer que hay un Dios al cual hemos fallado. Amado hermano, esto es muy importante, porque hoy en día se enseña de que Dios nada más quiere despolvarte un poquito, pulirte un poquito para demostrarte lo que tú siempre has sido. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos polvosos, cuando estábamos medio necesitados. Estábamos como muertos en delitos y pecados. Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, si no me equivoco, ¿no? Cuando él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego él dice, la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron abrazar las tinieblas que a la luz. Y esta es la condenación del hombre, que la luz vino, pero ellos la prefirieron rechazar. Por eso es que todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo todavía está en tinieblas. Pero si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no tiene a Cristo, hoy es su noche de esperanza. Si alguien me está escuchando y todavía no tiene a Cristo, a tiempo ha llegado la palabra. Pero nosotros, los hijos de luz, no vivimos en muerte espiritual ni ignorancia, sino que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Y no cualquier relación, una relación de paz y armonía. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías hace referencia a esta luz en Isaías 9:2. Isaías 9:2, Isaías profetizando acerca de la venida de Cristo, él dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y vino a este mundo oscuro, a este mundo que está en tinieblas, y su luz resplandeció sobre todos los hombres, así como nosotros. Pedro, básicamente todo lo que yo he dicho, Pedro lo dice de una manera mejor, más mejor, si se puede decir correctamente, más mejor, en 2 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Éramos linaje escogido? ¿Éramos nación santa?
¿Éramos pueblo querido por Dios? No. El verso 10 dice, mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero solideo gloria, que hemos alcanzado misericordia en Cristo Jesús. Este cambio es solamente posible en Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo en Juan 8:12. Y yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros, por la fe en Cristo, no andamos en tinieblas. Y eso es lo que la luz hace. La luz entra, ¿verdad? Y disipa la oscuridad, aclara. Y es lo que Cristo hizo en nuestra vida. Si ustedes se fijaron, el salmo que leímos al inicio, en el verso 11 del Salmo 97, dice, luz está sembrada para el justo. La luz de Cristo. Y esta luz, ahora que somos hijos de Dios, pero ahora no caminamos en rebeldía en contra de Dios, ni ignorantes de su verdad. No, somos sensibles a la voz de Dios. Podemos obedecer a Dios. Y ahora sí podemos producir obras que glorifiquen a nuestro Padre. Así que si somos hijos de luz, si esa es nuestra naturaleza, ¿quedó claro ese punto? Que esa es nuestra, porque si no regresamos, la noche joven dijeron. Pero somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo y su luz ha alumbrado nuestros corazones. Así que como consecuencia, el día del Señor no nos va a sorprender, porque lo estamos esperando. Lo estamos esperando, sea cuando sea que Él venga, nosotros lo estamos esperando. Para nosotros será un día de regocijo, de gloria y un día de esplendor. Para los hijos de tinieblas no. Joel dice que, el profeta Joel, no yo, el profeta Joel dice que el día del Señor será un día de tinieblas, de oscuridad, de terror. En Joel 2:2 dice el profeta, no ha habido día semejante a este ni habrá después. Amós también dice, será día de tinieblas, no de luz. Sofonías dice que será día de ira, angustia, aprieto, alboroto, asolamiento, oscuridad, un día nublado, un día de entenebrecimiento. ¿Usted me entiende? Aleluya. El punto es que para los que no están en Cristo, ese día será un día de terror, día de juicio, día de castigo. Pero para nosotros, gracias a Dios por nuestra fe puesta en Cristo, no en la falsa paz y seguridad que este mundo promete, no, sino nuestra fe en Cristo, ese día será un día de regocijo. Aleluya. Pablo recalca este punto en el verso 5. Porque todos vosotros, una vez más, se incluye a todos los que tienen su fe en Cristo. Todos nosotros, los que estamos leyendo la carta en esta noche, todos nosotros, dice el apóstol, sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos, se incluye Pablo, todos vosotros, todos nosotros que estamos en esta noche. Y si usted se acuerda del Sermón del Monte, me regocijaba a recordar que Cristo no solamente dijo que nosotros teníamos la luz de Él. ¿Qué dijo Cristo? Vosotros sois la luz del mundo. Y lo maravilloso es que hemos recibido la luz de Dios. Su luz ha alumbrado nuestra vida y ahora vivimos de una manera tan diferente a las tinieblas, tan diferente a lo que éramos antes, que vamos anunciando la luz de Cristo a través de nuestro vivir por todo este mundo lleno de tinieblas. Así que para los creyentes, como somos del día, somos de luz, la venida del Señor será paz, será descanso, será regocijo. No somos, mire cómo termina el verso 5 Pablo, él una vez más enfatizando este punto. Somos del día, somos de luz, no somos de noche ni de tinieblas. La vida del cristiano, la naturaleza del cristiano con el no cristiano no se asemeja en ninguna manera. No se parecen en lo más mínimo, porque ahora Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y como dijo Pablo en 2 Corintios 5:16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Pablo dice, somos del día, somos de la luz, no somos de tinieblas, no somos de la noche. Y Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, lo pone aún más claro.
Él les dice que hemos sido trasladados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Qué glorioso. Así que esa es nuestra naturaleza. Mira al que tenga al lado y pregúntele, ¿sos del día? ¿Sos de luz? Y si usted está en Cristo, diga, sí, soy de la luz, soy del día. No somos de la noche, no somos de la tiniebla. Bueno, si esa es nuestra naturaleza, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo entonces debemos vivir basados en nuestra naturaleza? Y ese es el segundo punto de esta noche, el comportamiento entonces de los creyentes. Hemos visto la naturaleza, los creyentes ellos son de luz, son del día. Ahora veremos su comportamiento, los versos 6 al 8. Así que hemos aclarado quiénes somos en Cristo. Ahora veremos entonces cómo aplicamos esa verdad a nuestra vida. Y por eso es que Pablo comienza el verso 6 diciendo por tanto. O sea, en consecuencia de lo que acabamos de decir, como somos de luz, no somos de tinieblas, por tanto ahora debemos vivir o debemos hacer lo siguiente. Porque lo que somos determinará cómo vamos a actuar. Entonces Pablo dice, si somos de luz, somos del día, pues lo que sigue es cómo nosotros debemos andar. Miremos el verso 6. Por tanto, dice Pablo, somos del día, somos de luz, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el comportamiento mientras Cristo viene? Pues lo primero que debemos hacer, hermano, es primero velar. Debemos velar. Primero debemos velar. El apóstol dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y esta palabra dormir es diferente a la que vimos en el capítulo 4. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de no ignoréis acerca de los que duermen. Esa era una palabra diferente que el apóstol usó para referirse a los que habían muerto en Cristo. Esta palabra, como usted ve en su contexto, por lo tanto, no durmamos como los demás, se está refiriendo a la condición de los demás. O sea, la condición no de vosotros, no de nosotros, dice Pablo, sino no durmamos como los demás. Está refiriendo a la condición de los demás, o sea, a los incrédulos, a los que son ajenos de Dios, ignorantes de su palabra, rebeldes al llamado del evangelio, que andan sin esperanza y sin Dios. Dice Pablo, no durmamos como los demás. Surge la pregunta entonces, ¿cómo puede un cristiano dormirse? Hermano, pensé que andábamos de día, pensé que estábamos de luz. ¿Cómo puede un cristiano dormirse? Bueno, Pablo nos explica un poquito en Romanos 7. Somos de luz, somos del día. Hemos recibido a Cristo, vivimos con esperanza, pero todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso. Y Pablo explica cómo en él está el deseo de hacer el bien. Y él quiere hacer todo para la gloria de Dios y vivir de una manera que agrade a Dios. Romanos 7. Pero se choca con la ley de esta carne. Porque mejor leámoslo, si usted quiere ir conmigo a Romanos capítulo 7, verso 14, porque yo se lo puedo parafrasear, pero no va a ser lo mismo. Es mejor que leamos las palabras mismas de Pablo. Romanos capítulo 7 y lea conmigo el verso 18. Vamos a leer el verso 18. Romanos 7, 18. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ahora el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Entonces, ¿cómo puede un cristiano dormirse? Bueno, no quiero decir nada que me va a meter en problemas, pero no. Usted tiene que estar seguro, amado hermano. Pablo al principio del capítulo, él dice que entonces no prestemos, o creo que es en el capítulo 6, dice Pablo que no prestemos nuestros miembros una vez más para ser esclavos del pecado, ¿no? Porque ahora somos siervos de Cristo. Ciertamente, si usted ha recibido vida en Cristo, usted no la puede perder porque usted está seguro en las manos del Señor.
Usted ha recibido el Espíritu de Dios que lo guía. Pero lo que debemos tener cuidado es de contristar al Espíritu Santo. Efesios 4. ¿Sí? Lo que el pastor predicaba en Virginia, los que andaban con él, si pusieron atención, Pablo les dice: yo los ruego, hermanos, que no anden como los otros gentiles, ¿verdad? No anden en borracheras ni en nada de esas cosas, ni en la vanidad de su mente. Desechen la mentira, dice Pablo en el verso 25. Hable verdad, el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, nos ayuda, pero está en nosotros lo que vemos en Romanos 7, esta lucha viva, esta lucha activa entre la carne y el Espíritu, que sí, el Espíritu nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia, pero nuestra carne nos tienta y nos tienta fuerte a querer hacer aquello que no es agradable a Dios. Y cuando el cristiano se descuida y comienza a ceder a los deseos de la carne, a la tentación de la carne, contrista al Espíritu Santo. Entonces comienza a vivir como los demás. Porque ¿cómo viven los demás? Los demás viven insensibles a Dios, insensibles al pecado. Y el cristiano debe tener cuidado a no ceder a su carne, porque eventualmente se puede volver insensible al pecado. Por eso Pablo dice, no durmamos como los demás. En Romanos 13:12, Pablo dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no prohibáis, miren lo que Pablo dice, no prohíben, no permitan, no alimenten los deseos de la carne. Es lo que Cristo le dijo a sus discípulos, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Velad y orad. Y entonces entramos a lo que es velar. Hoy tenemos vigilia, ¿no? Pero cuando Cristo habló de velar, no dijo, bueno, quédense despiertos toda la noche para no caer en pecado. No estoy diciendo que las vigilias son malas, no me malentiendan. No, vamos a estar aquí esta tarde hoy. Pero cuando Cristo habla de velar, está hablando espiritualmente. Lo que Pablo dice, hey, estén sobrios, estén atentos a su vida espiritual. Tengan cuidado a no proveer a los deseos de la carne, porque en su espíritu sí está el deseo, está el anhelo, está el fervor de querer servir a Dios. Y vamos con todo, chispa, llama, fuego, todo lo que prende. Pero en su carne está esa tentación que cada día nos está apoyando. Y cada día, dice el apóstol Pedro, que anda como el león rugiente, el enemigo buscando hacernos tropezar. Y debemos cuidar. Por eso no durmamos, dice Pablo, sino que velemos. Velemos, estemos alertas, estemos vivos, no caminemos en ignorancia como los demás. No, estemos alertas, despiertos cada día. Eso habla de una vigilancia personal. Yo estoy pendiente de mi vida, estoy pendiente de mi caminar, asegurándome que estoy haciendo lo que en mí es posible para vivir en santidad. Lo que Pedro le dice a sus escritores en su segunda carta, por lo cual, capítulo 3, verso 14 de segunda de Pedro, por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles y en paz. ¿Sí ves? Debemos velar, debemos estar atentos, despiertos, cuidándonos de mancharnos, de ser hallados reprensibles, de no estar en paz. Debemos velar contra las artimañas del enemigo y las tentaciones de la carne. Quisiera decirles que pues no, ahora todo es fácil. No, pero amados hermanos, los tres enemigos más grandes que tiene el cristiano es Satanás, el mundo y su carne. Y a veces atendemos muy bien el diablo, el mundo, y nos cuidamos bien, pero nos olvidamos de la más silenciosa y la más peligrosa, que es nuestra misma carne. Velemos, amados hermanos, y por eso primero debemos velar, pero segundo, él dice, debemos estar sobrios. Debemos estar sobrios. Todos entendemos la palabra sobrio, ¿no? Sobrio es estar libre de cualquier influencia de alcohol o cualquier otra sustancia que afecte a nuestros cinco sentidos.
¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí. ¿Por qué debemos estar sobrios? Bueno, porque los incrédulos viven, de cierto modo, pongámoslo así, embriagados por el pecado. ¿En qué sentido? Ellos no tienen dominio propio. Ellos no tienen control. Ellos no ven claramente, por eso llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque viven bajo la influencia, bajo el dominio del pecado. En cambio nosotros, gracias a Cristo, hemos sido libres del pecado, de sus ataduras. Ya no somos esclavos del pecado, estamos sobrios. Por ende la Biblia nos manda a tener dominio propio. Podemos ver las cosas claras por medio de su palabra. Y estamos preparados, como acabamos de hablar, de velar y estar sobrios en contra de las acechanzas del enemigo. Es lo que dice Pedro en capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo se manifieste. Ve, como hijos obedientes, dice Pedro, no conforméis a los deseos de la carne que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que este llamado a ser sobrio no es simplemente a no embriagarse con el vino, como muchos lo interpretan. Igualmente, no me malentienda, la Biblia nos manda no embriagarnos con vino. Pero cuando habla de estar sobrio, no solamente no estar bajo el efecto de alguna sustancia de alcohol o de droga, sino de estar libre de cualquier influencia del mundo sobre nuestra vida. Todo aquello que el mundo nos tira día tras día para querernos quitar la mirada de Dios, y comenzamos ahora a distraernos por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice Juan, no amen el mundo. Y nosotros debemos estar sobrios, libres de esa influencia, libre de esas cosas que nos quieren alejar de Dios. Porque al solo que el cristiano deja de velar, deja de estar sobrio y comienza a dejarse influenciar por el mundo, va poco a poco durmiéndose. Poco a poco termina entonces como los demás. Por eso, como decíamos antes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El verso siguiente dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces velamos y estamos sobrios, pero ¿dónde hallamos la fuerza, el fundamento para velar y estar sobrio? Bueno, amado hermano, mire lo que usted tiene en sus manos, sea electrónico, sea papel, pero mire lo que tiene en sus manos. Usted tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el creyente que no está firme aquí es presa fácil del enemigo. Y fácilmente es confundido, fácilmente es dormido por el enemigo, fácilmente es engañado, fácilmente es arrastrado por las corrientes del mundo. Pero por eso debemos estar firmes en la fe para poder resistir a nuestro adversario, el enemigo. Verso 7. Debemos estar sobrios y velad, porque a diferencia de los incrédulos, mire cómo viven los incrédulos. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Si ven que estas conductas que Pablo usa como ejemplo son naturalmente de la noche, de embriagarse, de dormir. Pero ¿qué dijimos de los cristianos al principio? Los cristianos son del día. Y es solamente el contraste, la distinción que debe haber entre el cristiano y el no cristiano, entre nuestra conducta y la conducta de los demás. Debe haber un abismo grande de separación entre cómo viven los de afuera y cómo vivimos nosotros ahora en Cristo Jesús. Ellos viven en el pecado, en el placer de su carne. Nosotros ahora vivimos en esta nueva vida por la fe en Cristo Jesús. Es lo que Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios, ¿verdad? No se unen en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Belial con Dios, con Cristo, comunión. ¿Qué hay comunión? Luz entre las tinieblas, no lo hay ninguna. Por ende, no vamos a unirnos en yugo desigual, le dice Pablo a ellos, y nosotros también debemos tener eso en mente, que los de noche, los que duermen y se embriagan, de noche lo hacen, pero nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Así que debemos velar y estar sobrios a diferencia de los incrédulos. Entonces, ¿cómo estamos velando y sobrio? Pablo nos da una ayuda muy grande en el verso 8.
nos dice que para poder velar, para poder estar sobrio, para poder defendernos de la tirmaña del enemigo y estar esperando fielmente la venida del Señor, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Es lo que vemos en el verso 8. Si usted quiere leer conmigo, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo aquí va a comenzar a usar una analogía que seguirá usando en varias de sus cartas: la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo visualiza la vida cristiana como la vida de un soldado que está en guerra y que está preparado para cuando el enemigo llegue. Igualmente nosotros, dice Pablo, debemos estar preparados y velando contra las acechanzas del enemigo. Por eso él relaciona nuestra vida como, hace esa semejanza como la armadura de un soldado. Y esta armadura la habla aquí en 1 Tesalonicenses, luego la va a hablar en Romanos 13, tenemos armas de luz, en Efesios 6 vemos toda la armadura de Dios, y en 2 Corintios 6, 7 vemos que él dice que tenemos armas de justicia. Pero como esta carta la escribió primero, aquí es donde lo mencionó por primero y lo desarrollan las demás cartas. Así que Pablo dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, como habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Si mira lo que dice Pablo, él no dice, bueno, vistámonos entonces, busquen sus vestiduras, busquen dónde están. No, él dice habiéndonos, tiempo pasado. Nos hemos vestido de fe y de amor, mantengamos ese vestido, esa coraza de fe y de amor. Y el yelmo de salvación. Y la esperanza de salvación como yelmo, perdón. Amor, fe y esperanza. Y una vez más volvemos al amor, a la fe y a la esperanza. Casualmente cada vez que a mí me toca hablarles acerca del amor, la fe y la esperanza. Vimos al principio que Pablo daba gracias a Dios por la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su amor y la constancia de su esperanza. Cuando Timoteo regresó donde Pablo le dijo, mira, los hermanos tienen amor, tienen fe y tienen esperanza. Pablo oró para que los tesalonicenses crecieran en amor, y su fe fuera perfeccionada y que ellos permanecieran en la esperanza de Cristo. Y una vez más aquí salen estos temas, amado hermano. Estas virtudes son esenciales para la vida del creyente. Pablo dice en Corintios, no, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Así que miremos la armadura de Dios que nos ayuda a estar velando y sobrios, esperando a nuestro Señor. Mire, la coraza de fe y de amor. La coraza era la pieza que protegía el pecho y las áreas vitales de esta parte del cuerpo. No sé cómo se dice en español, pero usted me entiende. Y se puede asemejar al chaleco antibalas que usamos hoy en día, ¿no? Que protege las partes vitales del cuerpo, como el corazón y los pulmones. Igualmente la coraza era lo que los soldados usaban para proteger los órganos más vitales de su cuerpo. Y vemos que esta coraza es compuesta ¿de qué? De fe y de amor. En Efesios 6:14 dice que esta coraza es de justicia. Pero la realidad es que todo va relacionado junto. Es una coraza de justicia. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo son perdonados nuestros pecados? Por fe en Cristo. ¿Cómo somos justificados ante Dios? Por fe en Jesucristo. ¿Cómo vivimos ahora una vida de justicia? Una vida ahora justificados por Dios. Bueno, obedeciendo el mandamiento más grande de Dios. ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es por la fe que recibimos la justicia. Y somos regenerados para vivir una vida de amor. ¿Ve cómo todo está relacionado? Y Pablo le dijo a los Gálatas, ahora en Cristo no es la incircuncisión ni la circuncisión, sino la fe que obra amor. Amado hermano, debemos vestirnos, como acabamos de decir, debemos mantenernos firmes en la fe, tanto como su fe personal en Dios. Cada día usted debe fortalecer su fe en Cristo y también su conocimiento de Dios en las Escrituras. Es esa fe firme que nos mantiene como los héroes de la fe de Hebreos 11, que nos mantiene viendo al invisible.
cruzando esta tierra sabiendo que no es nuestra, pero no regresamos porque sabemos que hay algo mejor que nos espera más adelante. Esta es la fe que dice Juan, que vence al mundo. Aquel que ha creído en Cristo ha vencido al mundo, amado hermano. Sí, debemos mantener firmes en esta fe. Y el amor, no digamos, el camino más perfecto, dice Pablo, ¿no? Cuando en Corintios estaban todos peleándose porque querían tal don y tal don y este don y este don, Pablo dice, buscan los dones que ustedes quieran tener, pero yo les presento un camino mejor, el camino del amor. Y el siguiente verso él dice, porque ¿sabes qué? Si yo tengo este don, hago lo otro y veo lo otro y me aplauden aquí y me reclaman allá y esto y lo otro, pero no tengo amor. Nada soy, dice Pablo, textualmente dice, nada soy. Y ese sí mismo, hermano, perdón, debemos estar firmes en la fe, pero nunca también dejar el amor. Nunca. Porque podemos decir que tenemos fe fuerte en Dios y tener un conocimiento amplio de Dios, pero sin amor, pues nos volvemos arrogantes. Y no podemos amar sin tener fe, porque entonces no amaremos como Dios manda que amemos. Entonces va todo de la mano. Así que, amado hermano, debemos vestirnos con esta coraza. Debemos vestirnos de fortaleciendo nuestra fe en Dios y manteniendo el amor que su Espíritu Santo produce en nosotros. Y debemos ponernos el yelmo de esperanza de salvación. ¿Cuál es este yelmo de esperanza de salvación? Bueno, nuestra salvación consiste en que fuimos justificados, ¿no?, ante Dios por medio de Cristo. Tiempo pasado, fuimos justificados ante Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora estamos siendo santificados por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el final? Cristo no nos dejó así nada más. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es lo que esperamos? Lo que hemos hablado en nuestros últimos sermones, el día de nuestra glorificación. Cuando seremos transformados, esa es nuestra esperanza. Bueno, esa esperanza, dice Pablo, con esa debemos proteger, por decirlo de una manera, debemos proteger nuestra cabeza, proteger nuestra mente. Porque como hemos dicho, en medio de tanto problema, en medio de tanta tribulación y dificultad, pues este yelmo, esta esperanza de salvación nos permite mantener nuestra fe, mantener nuestra paz, mantener nuestra mente clara cuando el enemigo, el pecado, el mundo nos quiere desilusionar, se dice, ¿verdad? O desalentar, desanimar. Pues es esta esperanza de salvación que nos mantiene firme. Esa esperanza que dijo Cristo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Y Juan después dice: aquel que está en Cristo también ha vencido al mundo. Y esto era de gran consuelo para los tesalonicenses, porque igual que nosotros muchas veces, que las situaciones de la vida nos quieren desalentar y nos quieren desanimar, pues cuando recordaban la esperanza que tienen en Dios, eso los animaba, los alentaba para seguir adelante. Igualmente nosotros, amados hermanos, debemos tener fe en la obra completa de Cristo. Debemos cultivar el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y también debemos mantener la esperanza que Cristo viene por nosotros. Así que debemos velar, debemos estar sobrios. ¿Para qué? Para mantener estas tres cosas firmes en nuestras vidas, firmes en nuestras congregaciones. Una fe fuerte y firme en Dios. Un amor de Dios que se mire a través de nuestras obras. Y una esperanza de espera en nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso. Así que nuestra naturaleza es de luz, es del día, no es de tinieblas. Y como somos del día, somos de luz, no dormimos como los de tinieblas, no, sino que velamos y estamos sobrios, mantenemos la fe, el amor y la esperanza. ¿Todo para qué? Bueno, los últimos 3 versos, el destino final del creyente. Y este es el último punto. Me quedan 15 minutos. ¿Cuál es el destino, el final de los creyentes? Ya vimos su naturaleza, vimos su comportamiento. Ellos velan, ellos son sobrios, ellos mantienen la fe, mantienen el amor y la esperanza. ¿Cuál es su final entonces? Bueno, primero somos salvos del pecado. Mira el verso 9. El destino del creyente primero es salvo del pecado. Primero, somos salvos del pecado. Mira el verso 9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que Pablo dice en el capítulo 1 de la carta, en el verso 10, donde él dice, esperamos al Hijo de Dios, quien resucitó de los muertos y nos librará de la ira venidera. ¿Cuál es nuestra esperanza, amados hermanos? ¿Cuál es nuestro destino, nuestro final? Somos salvos del pecado. Dios ha determinado que los que están en Cristo, los que han puesto su fe en Cristo, no sufrirán la ira venidera de Dios sobre este mundo, sino que gozarán de gloria con Él. Lamentablemente los que duermen, los que están en tinieblas, como hemos dicho a través de todo el sermón, les espera un día de juicio, les espera un día donde todo el mundo sufrirá la ira de Dios a causa y por su pecado. Y yo sé que, hermano Joel, ¿por qué estamos hablando de eso? Yo sé que esto no es muy popular, no es tan común en el cristianismo hoy en día. Muchos que antes predicaban fielmente a Cristo, ahora se están retractando y diciendo de que es imposible creer en un Dios airado con el pecado. Es imposible creer en un Dios que castigue el pecado. Pero la verdad bíblica es lejos de lo que ellos dicen. La Biblia nos establece, Dios es un juez santo y todos los días Él está airado con el pecador. Aquí no es nada de que Dios ama al pecador y ¿cómo es? Ok, sí, aquí no hay nada de eso, de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es lo que la Biblia nos enseña. La ira de Dios cae sobre el pecador por su pecado, no sobre el pecado, sobre el pecador que comete el pecado. Y amados hermanos, nuestra esperanza es que nosotros somos salvos de esa ira. Porque solamente hay dos opciones: o nosotros pagamos por nuestros pecados, o Cristo paga por ellos en la cruz del Calvario. Nuestra esperanza, si nuestra fe está puesta en Cristo, es que Cristo sufrió toda la ira de Dios en la cruz del Calvario por sus pecados, por mis pecados. Lo que le esperaba a usted, lo que me esperaba a mí, lo que yo merecía, lo que usted merecía, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Así que debemos recordar esto, amado hermano. Dios está justamente airado con el pecador. El ser humano no puede entender la ira de Dios porque la entiende como la ira que nos agarra entre nosotros, ¿no? Yo me enojo con Brian y después él se enoja conmigo porque él creía que él tenía la razón y que yo no debía hacer algo. Luego yo me enojo con él porque yo creo que él no debió tratarme de esa manera. Y sin embargo los dos somos pecadores perdidos, ¿no? Sin Cristo. Esa es la ira del hombre, ¿no? Defendiendo según sus derechos, su razón. Bueno, la ira de Dios no es una ira caprichosa ni vengativa. La ira de Dios es una ira justa. Es una ira justa. El escritor J.I. Packer, en su libro Conocer a Dios, amados hermanos, les recomiendo ese libro, Conocer a Dios. Es esencial que nosotros conozcamos a Dios. Y él allí describe la ira de Dios de la siguiente manera: la ira de Dios es la reacción correcta de la perfección moral en el Creador hacia la perversidad moral en la criatura. ¿Sí ven que no somos iguales? ¿Sí ven que nosotros no somos iguales? Dios es perfectamente moral, nosotros no. Por ende, como Él es perfectamente santo, perfectamente justo, Él tiene toda la razón para estar irado con nosotros los pecadores. Nosotros debemos dar gracias que en su ira, en su misericordia, Él prohibió un sustituto, su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros, hermanos, esa es la buena noticia, que sí, la ira de Dios vendrá sobre este mundo, pero Dios no nos ha puesto para ira. Si usted está en Cristo, Dios no lo ha puesto usted en este mundo para sufrir la ira, sino para esperar la gloria venidera, la gloria de estar con Él por toda la eternidad. Usted me dice: Joel, yo quiero obtener esta salvación, yo quiero tener esta esperanza. ¿Cómo lo obtenemos? Siga leyendo el verso. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es posible por Cristo.
Solamente en Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? 2 Timoteo 2, si no me equivoco. Y Él es el Salvador de todos los que creen. 2 Timoteo capítulo 4. El canto que nosotros cantamos, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. No hay otro nombre. Solamente en Cristo. Amados hermanos, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Sí, así que debemos creer que nuestra justificación fue hecha efectiva por medio del sacrificio de Cristo. Nuestra santificación está siendo efectiva ahorita en este mismo instante porque su Espíritu Santo nos está regenerando, está obrando en nosotros. E incluso en este mismo momento que la palabra está siendo expuesta, está trabajando en nosotros. Digo en nosotros porque está trabajando en mí también. Pero debemos tener por cierto que nuestra glorificación será llevada a cabo cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, amados hermanos. Así que somos salvos del pecado, pero también somos salvos para una nueva vida. Verso 10. Somos salvos del pecado, pero también somos salvos para una nueva vida. Verso 10. Que esta salvación que debemos alcanzar es por medio de Cristo, quien murió por nosotros. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por todos aquellos que iban a creer en Él. Por cada una de las ovejas del Padre. Él le dijo al Padre, mira, aquí están los que tú me has puesto en tu mano. No he perdido ninguna. No, solamente el hijo de perdición. Pero Cristo fue a la cruz, amado hermano, para salvar a todos aquellos que íbamos de creer en Él. Ni uno más, ni uno menos. Y eso es lo maravilloso. ¿Quién murió por nosotros? Esa palabra por. No solamente en el griego es la palabra huper, que quiere decir en nombre de o en lugar de. Y esa es una doctrina tan esencial del cristianismo, amado hermano, que Cristo murió como sustituto expiatorio en nuestro lugar por nuestros pecados. No solo murió como ejemplo, no, Él murió literalmente en lugar de cada uno de nosotros. Alguien decía el verso hoy, ¿no? Más Dios muestra su amor para con nosotros. Alguien recitó el verso, ¿no? Alguien dijo, no fue otro que dijeron. Si Cristo nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Usted lo dijo, sí, no me equivoco. Pero Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Este beneficio de la salvación es para todos los que creen en Cristo Jesús. Todos nosotros que somos de la luz, todos nosotros que somos del día, todos nosotros que hemos sido rescatados de las tinieblas. ¿Soy un pecador? Amén. Joel es un pecador, amén. Pero Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Mi vida todavía es débil al pecado, sí, pero Cristo está obrando santificación en mí por medio del Espíritu Santo. Tengo esperanza, Cristo no ha venido, pero creo por la fe en Cristo Jesús que Él vendrá por mí. Por favor, acompáñame a 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1 y leamos los versos 5 al 10. Porque hemos sido salvos del pecado, pero hemos sido salvos para una nueva vida en Cristo Jesús. No es simplemente, bueno, ahora creo en Cristo y ya acabó todo. Y sigo viviendo en tinieblas. No. Santiago dice que esa es una fe muerta, ¿no? Porque si alguien dice tenga fe, pues nos vamos a dar cuenta por medio de sus obras. 2 Pedro 1:5 dice Pedro, por medio del conocimiento de Cristo hemos recibido todo lo necesario para la vida y la piedad. Vosotros también, entonces, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, ¿qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud. Al virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, hemos sido salvos para tener una nueva vida, una vida de crecimiento. Sí, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Efesios 2, Él nos salvó para buenas obras que Dios preparó de antemano.
Así que nos salvó del pecado, nos salvó para una nueva vida. Y último, el último verso, nos salvó para servir a Dios y para servir a los demás. Nos salvó del pecado, nos salvó para nueva vida y nos salvó últimamente, lo vemos en el verso 11, para servir a Dios y para servir a los demás. Verso 11 dice Pablo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta palabra animados habla de aliento, de ánimo, de consuelo. Lo que hablábamos al principio, que Pablo escribía esto con el ánimo, con el fin de animar, de consolar a los hermanos, ¿no? Y la iglesia primitiva, la iglesia de Tesalónica, practicaba esto, practicaba la ayuda mutua entre hermanos, pero no solamente física, porque esa ayuda es buena, pero la ayuda que Pablo está hablando aquí, la manera que servimos a los demás, es como, es animándonos, alentándonos unos a otros. Yo creo que todos hemos experimentado, quizás. Yo sé que yo sí, yo no sé usted, pero yo he experimentado esos días cuando uno quizás la ha pasado mal, no ha tenido el mejor día, pero ese día hay culto. Y usted viene quizás así, con aquello en su mente, con aquello que no lo deja tranquilo, y más de un hermano que ni sabe nada de su vida, no le ha llamado por más de un mes, ni han hablado ni nada. Pero ese hermano, cuando lo saluda, cuando lo abraza, le da aliento, le da consuelo. ¿Solo a mí me ha pasado? Yo creo que no, yo creo que a todos nos ha pasado. Porque ese es lo que Pablo está diciendo, anímense, aliéntense los unos a los otros. Cuando entra la debilidad, cuando entra el desánimo, cuando se quieren desalentar, no, anímense, edifíquense, levántense unos a otros. Todo esto que hemos aprendido, de que somos del día, de que tenemos esperanza en Cristo, bueno, consolémonos con estas palabras. No, hermano, no, usted es del día, usted es de luz. Usted tiene esperanza en Cristo. No se deje derrotar, no se deje desanimar por las acechanzas del enemigo. Recordémonos estas palabras unos a otros. Es lo que Pablo dice, animados unos a otros y luego edificados unos a otros. Esto da a entender construir o levantar. Y muestra que los creyentes siempre debemos ir en crecimiento. La Biblia nos demuestra que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y que esos dones los debemos usar ¿para qué? Para alentarnos y edificarnos unos a otros. Amado hermano, sí, está bien, usted es hijo de luz, usted es del día, usted tiene esperanza, pero ahora bien, ¿qué está haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Pregúntense en esta noche, todos debemos examinar nuestra vida. ¿Estoy alentando a mis hermanos de la iglesia local donde pertenezco? ¿Estoy siendo de edificación? ¿Estoy ayudando al crecimiento de mis hermanos en la iglesia local? Porque ahora pareciera como, aquí no, pero pareciera en tantos lugares que ahora las cosas sin aplausos no se hacen. Sin pago no se hace. Si nadie me mira no lo voy a hacer. Pablo dice no, edifíquense, aliéntense unos a otros. Pongan sus dones a trabajar. El que sirva, sirva con amor. Si usted es usado en la palabra, hágalo con amor. Si usted en solicitud, en presidir o lo que sea, el don que Dios le ha dado, úselo para edificación de la iglesia, para alentarnos, para edificarnos unos a otros. Y eso es lo que hace la reunión de los santos tan preciosa, amados hermanos. Porque no es cualquier gente que está reunida en esta noche. No es cualquier, sí, somos de Honduras, de El Salvador, de México, de Guatemala, de tantos lugares, pero lo que nos identifica no es esa bandera, lo que nos identifica es la sangre del Salvador con la cual hemos sido redimidos. Así que, amado hermanos, si usted se siente quizás cargado o por las cosas de la vida, lo peor que usted puede hacer, amado hermano, es alejarse de la iglesia. Es decir, hay gente que cuando algo quizás pasa y las cosas salen mal, lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. No, amado hermano, venga,
Porque aquí nos calentamos unos a otros, nos alentamos, nos edificamos, nos confortamos en el amor de Cristo. Sí. Alimentémonos, alentémonos, edifiquémonos con estas palabras. Somos de luz, somos del día, tenemos esperanza en Cristo. Y hasta que Cristo venga, amados hermanos, alentémonos con estas palabras. Para terminar, por favor, leamos. Le invito a que por favor vaya conmigo a Romanos. Romanos, capítulo 12. Y leamos unos versos y con estos versos concluimos. Pero define mucho mejor Pablo aquí cómo nos debemos alentar y edificar unos a otros como el cuerpo de Cristo. Él lo hace de una manera mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Así que con esta lectura yo quiero terminar este sermón. Bueno, hermanos, somos hijos de luz. Nuestra esperanza está en Cristo. Y no olvidemos de usar estas palabras para edificarnos unos a otros. Romanos 12:3. ¿Estamos todos ahí? Si quiere, solo acompañe con su vista, pero la palabra de Dios dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndose al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lea los últimos 2 versos conmigo. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Todos juntos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre nuestro, gracias.